Vamos a escuchar el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Efectivamente, en este momento, el presidente Luis Abinader debe estar reunido con su gabinete económico en procura de analizar la situación que se prevé pudiera ocurrir a propósito del agudizamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y las consecuencias económicas que puede tener el hecho de que ya es una realidad del ataque bélico de parte de Rusia a esa nación. Positivo que convoque esa reunión, aunque las decisiones que se puedan tomar ahí, creo que esa reunión, más que una reunión de decisiones, debería ser una reunión de observación y de planificación para ver qué alternativas pudiera haber en el futuro inmediato en caso de que sea necesario. Y digo así porque como sabemos que este gobierno tiene la costumbre de hacer muchos anuncios, de repente empiezan a hacer anuncios de que van a tomar medidas sin que todavía se hayan producido situaciones que ameriten determinadas decisiones, entonces eso pudiera ser tal vez un poco apresurado. En todo caso, sí hay asuntos que se sabe que van a ocurrir, como son los aumentos de precios de materias primas, más de los que se han producido en los últimos meses, aumento de precios del petróleo, aumento de precios de otros productos, de otras fuentes energéticas, porque hablamos mucho del petróleo y nos olvidamos del gas natural. Rusia es el principal suplidor de gas natural en Europa, y entonces esta situación va a provocar que posiblemente haya limitación en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda de Europa de ese gas, y eso va a hacer que esos países también recurran a otros mercados para abastecerse. Y al recurrir a otros mercados, pues también van a presionar el precio de esa fuente energética. Por lo tanto, no se trata solo de que, bueno, se está subiendo el petróleo y van a subir los combustibles, sino que también el gas natural pudiera dispararse más de lo que se ha disparado en los últimos meses, y eso va a provocar un aumento de los costos de la energía en el mercado local. En todo caso, la situación lo que amerita es que el gobierno se prepare para solicitar en algún momento al Congreso Nacional una modificación del presupuesto, o sea, un presupuesto complementario, en procura de que el Congreso le autorice, y ahí no vamos a poder hacer muchas críticas, mayor endeudamiento del que está previsto en el presupuesto de este año. Nosotros tenemos previsto un déficit de un 3% del Producto Interno Bruto, asumiendo un Producto Interno Bruto alto, porque creció el Producto Interno Bruto, y tenemos previsto un déficit de 172 mil millones de pesos, que es más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Es seguro que ese déficit va a aumentar, por dos razones. Una de ellas porque las recaudaciones del gobierno, si bien pudieran incrementarse por lo mismo que se incrementaron el año pasado, por los aumentos de precios, que eso genera entonces aumento de las recaudaciones, posiblemente no sea en la misma proporción que ocurrió el año pasado, cuando hubo recaudaciones muchísimo más altas de las que de las que habían previsto las propias autoridades. Porque puede que haya una reducción de la demanda interna en las condiciones en que estamos. Y entonces, de otro lado, el gobierno va a tener que tomar medidas en procura de evitar que los posibles exorbitantes aumentos de precios que pudieran presentarse en materias primas en consecuencia para los productos finales y en los combustibles, pues no afecten tanto a la población, y eso implicaría entonces buscar dinero para compensar parte de ello. Y ese dinero implicaría también la necesidad de mayor endeudamiento para poder cubrir un mayor déficit, que eso es lo que se espera. El gobierno no puede temerle a un incremento del endeudamiento. Cuando digo no puede temerle es porque ciertamente van a haber críticas de la oposición. Bueno, mira, que decían que criticaban el endeudamiento anterior y ahora lo van a criticar en la actualidad. Y ahora entonces en la actualidad se están endeudando más de lo que se endeudaron los anteriores. Eso no puede temerle a eso. ¿Por qué no puede temerle a eso? Porque el endeudamiento precisamente se justifica cuando hay crisis. Lo malo que hizo el gobierno anterior fue que recurrió al endeudamiento para cubrir déficit en momentos en que había una relativa bonanza económica y en que tenía el gobierno pasado la oportunidad de promover un pacto fiscal o una reforma fiscal efectiva que le garantizara una reducción de ese déficit sin la necesidad de recurrir a más endeudamiento para seguir fortaleciendo el crecimiento con deuda, en lugar de fortalecer el crecimiento con recaudaciones, con generación de riquezas. Pero ahora se justifica.
O sea, ahora no hay por qué ocultarlo. Ahora es justificable la posibilidad de un mayor endeudamiento en caso de que sea necesario aumentar el déficit, porque habría un aumento del gasto y una reducción tal vez de las recaudaciones o una desaceleración de las recaudaciones, y eso entonces implica como quiera que el gobierno tiene que meterle la mano al pueblo. Ahora, como decimos eso, también decimos lo otro. En este momento en que se prevé una situación de crisis internacional que va a disparar los precios de todos los componentes productivos que hay en el mundo, entonces va a haber aumentos de precios locales. La población va a tener que sacrificarse porque ciertamente va a haber más inflación de la que tenemos. El gobierno va a tener que hacer un mayor sacrificio porque ciertamente va a tener que buscar más dinero y ese dinero va a tener que buscar hipotecando más al país. Y va a haber que aguantárselo. Ahora, dado ese escenario, el gobierno tiene que recoger algunas iniciativas que están en proceso, que tienden a aumentar también los costos o los gastos de la población. Por ejemplo, ese proyecto de reglamento para un impuesto a los servicios digitales, eso a impuesto interno, el presidente tiene que decir, aguántame eso, aguanta eso tranquilo, déjame eso ahí. Esa resolución 04-2022, que es para aplicar a partir del año que viene, mira, vamos a cogerlo suave por ahí. El asunto de las revistas, que quieren privatizar el proceso de la revista para supervisión de los vehículos y eso. Bueno, es un proyecto que puede verse interesante, pero también hay que pararlo. Cualquier cosa que implique que los consumidores tienen que pagar más por cualquier tipo de servicio, aún sea para mejorar ese servicio, eso hay que pararlo. Porque eso se traduce en impuestos indirectos o en mayores costos para el bolsillo de la población, que dicho sea de paso va a tener mayores costos en su bolsillo por los aumentos de precios que vienen. O sea, no hace mal el gobierno en decir, bueno, señores, hay que prepararse. Tenemos que prepararnos porque lo que viene parece que va a ser complicado, más complicado de lo que hemos venido teniendo. Entonces, tuvimos el año pasado un crecimiento económico maravilloso, excelente, muy bien, pero ese crecimiento económico vino acompañado con un aumento de la inflación. Un aumento de la inflación que nos colocó en el quinto país con mayor nivel de inflacionario en América Latina. Y eso es mucho. Eso es mucho, demasiado, tomando en cuenta que América Latina, ¿cuántos países son? O sea, 28 países, por todo, incluyendo los áreas del Caribe y todo. Bueno, no sé. Ahora, si somos el quinto, eso es mucho, eso es demasiado. Aun cuando seamos la primera o segunda economía que más creció. Un crecimiento con inflación es un crecimiento que entonces afecta a los pobres. Porque por un lado se recuperaron empleos, ciertamente, pero la gente tiene más dificultad para comprar los productos que necesita. Vienen tiempos difíciles y el gobierno tiene que manifestarlo así. Ahora, tiene que también tomar en cuenta que ese interés positivo de reducir o desacelerar el endeudamiento público tiene que pararlo también. O sea, en este momento hay justificación para endeudarnos. Y la justificación está en el hecho de que va a necesitarse más dinero para poder paliar en parte el impacto que va a tener sobre los consumidores el aumento de precios en sentido general. Hoy decía, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, el señor Juan Celso Marrancini, que bueno, lo que hay que hacer es seguir apostando a que haya abastecimiento de productos, que no haya escasez, no así aumentos, porque va a haber aumentos de precios. Entonces, que no haya escasez de productos, de los bienes que demanda la población, tanto comestibles como no comestibles, y seguir apostando también a agilizar los procesos o los proyectos de inversión que están en curso en la República Dominicana, tanto de nueva inversión como de inversión que está en proceso. Y cuando digo inversión que está en proceso es porque también el gobierno que tiene que mirar hacia un aspecto que va a implicar una búsqueda de un bajadero rápido, independientemente de que haya sectores criticando, que es el caso de esa empresa que está ahí, productora de oro, que dice que necesita una presa de cola, que hay un corredero, que si no la queremos aquí, que si no la queremos allá, pero sin embargo es la única que le puede garantizar al gobierno en determinado momento un adelanto de dinero con base en lo que viene en el futuro y tomando en cuenta que el oro otra vez está subiendo de precio, lo cual es bastante favorable. Al final, hay determinadas empresas que van a terminar beneficiándose con esta situación porque el gobierno va a tener que agilizarle determinados procesos que están en solicitud y que le están dando vueltas. Bueno, mira, lo que pasa es que espérate, que no queremos, que la población se opone. Bueno, la población se opone, pero ahora lo que dice Juan César Marrancini tiene sentido.
y se está refiriendo a eso. Hay que agilizar los procesos que conllevan una mayor inversión privada en el país, principalmente inversión extranjera, para garantizar entonces que sigamos generando riqueza y para garantizar entonces que haya abastecimiento de productos, aun cuando sean más caros, en medio de esta situación de crisis que ya estamos por ver y que posiblemente se agudice. Francis.